Saludos a todos los que están viendo esta transmisión. Somos la Iglesia Comunidad de Cristo en Sioux Center, Iowa. Nuestro planeta es escenario constante de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, hambrunas, volcanes, epidemias, virus, y todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Hoy hablaremos de los peligros, las dificultades y las tormentas que se nos pueden presentar en nuestras vidas. ¿Cómo afrontamos esas tormentas? ¿Qué hacemos en esos momentos tan difíciles? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué sentimos? ¿Y qué deberíamos hacer? Buenos días, esta canción está llamada Quiero cantar una linda canción. Cantamos. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cantamos. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Voy a leer en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a considerar unos 6 detalles importantes mencionados en esta porción bíblica. Jesús le dio una orden a sus discípulos, sus seguidores,
Un discípulo verdadero sigue, aprende y obedece a su maestro. Pasemos al otro lado. Esa fue la orden. Los discípulos entonces le siguieron y le obedecieron, iniciando el viaje. Iban hacia el otro lado de donde estaba la ciudad de Capernaum. Cuando Jesús dio la orden a sus discípulos, estaba comenzando la noche. Pero de repente se desencadenó una gran tempestad, prácticamente impidiendo el viaje al otro lado. Cuando se quiere obedecer a Dios, se presentarán obstáculos y oposición. Era común que en el mar de Galilea en aquellos días se desataran continuamente tempestades. Los discípulos, especialmente los pescadores, conocían bien este mar. Tenían mucha experiencia. Estaban acostumbrados a las tormentas, de manera que seguramente ya ni se asustaban. Pero esta tormenta en particular fue distinta, tan fuerte que era como un huracán o un torbellino. Entonces se dieron cuenta de que la experiencia que tenían como pescadores y el conocimiento que tenían de aquel mar, en esa oportunidad no les serviría de nada. Y más bien se dieron cuenta de que estaban en un peligro real. La barca se llenaría de agua y todos se hundirían. El profeta Jonás recibió una orden de Dios de ir a Nínive, pero él desobedeció a Dios. Y cuando zarpó en un barco para ir al otro lado contrario del que Dios lo había enviado, dice la palabra de Dios que se levantó una gran tormenta, una tormenta por la desobediencia de Jonás. Es interesante que los discípulos estaban obedeciendo la orden de Jesús y aún así se desencadenó aquella gran tempestad, una tormenta por la obediencia, lo que nos sugiere que la obediencia a Dios no necesariamente nos librará de afrontar tormentas en la vida cristiana. Segunda a Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las pruebas en la vida cristiana purifican el corazón, refinan la fe, moldean el carácter conforme al de Cristo y nos impulsan a buscar a Dios y a depender más de Él. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy tu Salvador. Habrá que pasar entonces por las aguas, por los ríos y por el fuego. La promesa no es no pasar. La promesa es pasar, pero Dios estará presente para que el agua no ahogue, el fuego no queme, ni arda la llama en uno. Dios es nuestro Salvador, que estará con nosotros en cualquier circunstancia. David, en el Salmo 23, dijo, cuando ande por un valle oscuro, con peligro hasta de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. David estaba consciente de que algún día tendría que pasar por ese valle de muerte, pero también estaba seguro de que su buen pastor Jesús estaría con él en ese valle de muerte. La gran tempestad estaba en proceso. Los discípulos estaban presos del pánico, pero Jesús dormía en la parte trasera del barco. Aquel día,
había sido muy activo para Jesús. Había enseñado, había hecho milagros de curación de enfermos y de liberación de endemoniados. Un día de gozo y de victoria también. Pero cuando llegó la noche, apareció entonces la tempestad. Alguien dijo, después de todo desierto viene un oasis y después de todo oasis viene un desierto. Jesús llegó a estar tan cansado como todo ser humano. Cayó profundamente dormido que ni siquiera el movimiento del barco, ni el ruido de las olas y el viento lo despertaron. Jesús dormía porque confiaba en su Padre, porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. No hay lugar más seguro que estar en la voluntad de Dios, que estar haciendo la voluntad de Dios. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. En cambio, diferente a Jesús, los discípulos estaban muy asustados, ya que podían todos ellos perecer en medio de aquella gran tempestad. ¿Por qué tenían tanto miedo? Simplemente porque no habían creído la palabra de Jesús cuando les dijo, pasemos al otro lado. Si Jesús había dicho, pasemos al otro lado, iban a pasar al otro lado. No habría tormenta que se los pudiera impedir, así como nada podrá separarnos del amor de Dios. El Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Job 23:14 dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Filipenses 1:6 dice, el que empezó la buena obra en ustedes, la completará hasta el día de Jesucristo. El miedo hizo que los discípulos despertaran a Jesús y le dijeron, sálvanos, que vamos a perecer todos aquí, incluyéndote tú mismo. Ellos hasta pensaron que Jesús no se preocupaba por ellos, ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. Prácticamente le hicieron un reproche a Jesús al decirle, ¿no tienes cuidado que perecemos? Al despertarse Jesús, se levantó e inmediatamente reprendió al viento. Interesante que la palabra que se usó o que usó Jesús para reprender el viento es la misma que usó cuando reprendió a un demonio un día de reposo en la sinagoga de Capernaum. Algunos piensan que esa gran tempestad representaba una fuerza demoníaca. Luego, Jesús procedió a decirle al mar, así como no hagas más ruido y aquíétate. Después de Jesús hacer aquel milagro mostrando su poder sobre la naturaleza, podemos ver la humanidad de Jesús cuando se cansó y durmió profundamente. Y podemos ver la divinidad o deidad de Jesús al ordenar y controlar la naturaleza. En el Salmo 89, 8 y 9 dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. El Salmo 107, 29 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Desde luego Dios cambia la tempestad en calma, en tranquilidad, y Él apacigua las olas del mar. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es Dios Hijo, completamente Dios
y completamente hombre. Gloria a Jesucristo. Después del milagro, Jesús llamó la atención a sus discípulos no por el miedo y el pánico que sintieron durante la tempestad, ya que el miedo es una emoción natural de todo ser humano. Lo que no es natural es que el miedo se apodere y controle al ser humano. El miedo paraliza y no deja hacer lo que se debe hacer o conduce a hacer lo que no se debe hacer. En este caso, el miedo de los discípulos se debió a su incredulidad, al no creer las palabras de Jesús cuando les dijo, pasemos al otro lado. Por eso Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Es que no tienen fe? ¿Dónde está su fe? No creyeron las palabras de Jesús, no tuvieron fe en Jesús y su palabra. El miedo impide la fe y la fe en Dios puede vencer el miedo. Luego los discípulos tuvieron un gran temor, ya no por la gran tempestad, sino un temor reverencial ante el poder sobrenatural de Jesús. Por eso los discípulos maravillados se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Pues estaban identificando a Jesús, ya no solo como un hombre, sino su divinidad, su deidad. Jesús es Dios, el Hijo con poder sobre la naturaleza. Jesús puede calmar, si es su voluntad, todo tipo de tormentas. Jesús, que calmó aquella gran tempestad, puede cambiar tus tormentas y las mías. Tanto las tormentas de la naturaleza como las tormentas de la depresión, la soledad, de los peligros, de las pandemias, de la ansiedad, del rechazo, de la inseguridad y sobre todo la tormenta que hay en el alma por causa del pecado. Jesús puede quitar la condenación del pecado. Jesús puede perdonar todos nuestros pecados. Jesús puede salvarnos y darnos vida eterna. Él está dispuesto a ayudarnos y a salvarnos si se lo pedimos de corazón. Él lo hará. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios perdonador, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios todopoderoso. Tú puedes calmar y quitar todo tipo de tormenta. Tú puedes reprender y tú puedes darnos la libertad de todo tipo de tormenta, de toda angustia, de todo miedo, de toda zozobra e inseguridad, de toda oposición, de toda circunstancia adversa. Te necesitamos en este momento más que nunca, Señor. Mira lo que se cierne en este mundo, en el mundo alrededor. Hay muchos problemas, muchas aflicciones, muchas carencias, muchas dificultades. Señor, de verdad te necesitamos. Ayúdanos. Y también pedimos que tú puedas perdonarnos de toda iniquidad, de todo pecado. Queremos creer que tú eres el único que puede salvar nuestra vida. Y en este momento nosotros queremos invitarte a ser nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Que tú puedas darnos la seguridad del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias. Te pedimos todas estas cosas por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Esperamos, Dios mediante, que puedan ver nuestra próxima transmisión. Dios les bendiga y les guarde poderosamente.